En esta oportunidad, exploraremos una serie de prácticas basadas en la filosofía estoica, que te ayudarán a fortalecer tu mente y carácter. Estas prácticas están diseñadas para cultivar la resiliencia, la autodisciplina y la claridad mental, y te guiarán en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Antes de sumergirnos en los ejercicios estoicos, es importante comprender los principios fundamentales que los respaldan. El estoicismo es una filosofía que se centra en el desarrollo del carácter virtuoso y en vivir en armonía con la naturaleza. Sus seguidores creían en la importancia de mantener el equilibrio emocional, enfrentar los desafíos con valentía y aceptar las cosas que no pueden ser cambiadas. Ahora, exploremos algunos ejercicios clave que te ayudarán a fortalecer tu mente y carácter. Comencemos con un poderoso ejercicio de visualización. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte. Cierra los ojos y visualiza una situación desafiante que podrías enfrentar en tu vida. Aplica los principios estoicos a esta situación, manteniendo la calma, evaluándola objetivamente y tomando decisiones sabias y prudentes. Imagínate afrontando el desafío con confianza y serenidad. Este ejercicio te ayudará a entrenar tu mente para enfrentar las dificultades con una perspectiva estoica. A medida que te sumerges en la visualización, profundiza tu conexión con los principios estoicos y expande tu capacidad para enfrentar cualquier desafío con serenidad y sabiduría. Visualiza la situación desafiante con detalle, observa tu entorno, las emociones que surgen y las personas involucradas. Aplica los siguientes principios estoicos. Primero, aceptación de lo que no puedes controlar. Reconoce que hay elementos de la situación que están fuera de tu control y acéptalos plenamente. Enfócate en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, acciones y reacciones. Segundo, mantenimiento de la calma. Siente cómo tu mente se vuelve tranquila y serena a medida que enfrentas la adversidad. Evita reaccionar impulsivamente y mantén el control de tus emociones. Tercero, evaluación racional. Visualízate evaluando objetivamente la situación, analizando los factores relevantes y considerando diferentes perspectivas. Aplica la razón para tomar decisiones informadas y sabias. Cuarto, aceptación de la impermanencia. Reconoce que todos los desafíos son temporales y que pasarán. Recuerda la transitoriedad de la situación y mantén una perspectiva de largo plazo. Quinto, agradecimiento por las lecciones. Aprecia las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que surgen de la situación desafiante. Extrae las lecciones valiosas de esta experiencia. A medida que avanzas en la visualización, observa cómo te sientes fortalecido y confiado. Siente cómo tu mente se expande y se vuelve más resiliente, capaz de enfrentar cualquier obstáculo con una actitud estoica. Continúa sumergiéndote en la visualización y experimenta plenamente los principios estoicos en acción. Recuerda que este ejercicio es una práctica poderosa, que te prepara mentalmente para enfrentar los desafíos con entereza y determinación. Otra poderosa herramienta para fortalecer tu mente y carácter es la práctica del diario estoico. Dedica un momento cada día para reflexionar sobre tus experiencias, emociones y pensamientos. Escribe en tu diario las situaciones que te desafían y cómo podrías abordarlas de manera estoica. Analiza tus reacciones y busca oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente con tu diario y un bolígrafo. Respira profundamente y permite que tu mente se enfoque en el presente. Escribe la fecha en la parte superior de la página y reflexiona sobre las situaciones desafiantes que has enfrentado recientemente. Describe detalladamente cada situación, prestando atención a los aspectos relevantes. Examina tus reacciones, pensamientos y emociones asociados con cada evento. Sé honesto contigo mismo y no juzgues tus respuestas iniciales. A medida que profundizas en tu reflexión, utiliza los principios estoicos para analizar cada situación. ¿Cómo podrías aplicar la aceptación de lo que no puedes controlar? ¿De qué manera podrías mantener la calma y evaluar racionalmente la situación? Piensa en cómo la práctica del estoicismo puede ayudarte a encontrar una perspectiva más equilibrada y sabia.
Luego, enfócate en las lecciones que puedes extraer de cada experiencia. ¿Qué valores y principios estoicos podrías fortalecer a través de estos desafíos? ¿Cómo podrías cultivar una mayor autodisciplina y resiliencia en el futuro? Escribe tus reflexiones en el diario, sin preocuparte por la estructura o la gramática. Lo importante es expresarte libremente y capturar tus reflexiones más sinceras. A medida que te comprometes con la práctica del diario estoico, te volverás más consciente de tus patrones de pensamiento y comportamiento. Te darás cuenta de cómo los principios estoicos pueden transformar tus perspectivas y acciones. Recuerda que el diario estoico es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Aprovecha su poder para fortalecer tu mente y carácter en tu camino hacia una vida estoica y plena. Otra técnica poderosa utilizada por los estoicos es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Consiste en imaginar y anticipar los posibles obstáculos y contratiempos que podrías enfrentar en el futuro. Visualiza cada escenario con detalle, desde las circunstancias hasta las emociones que podrías experimentar. Observa cómo te sientes interiormente y aplica los principios estoicos para responder de manera constructiva. Recuerda los 5 principios estoicos clave mientras enfrentas cada situación imaginada. Primero, aceptación de lo que no puedes controlar. Reconoce que hay elementos de la situación que están fuera de tu control. Enfócate en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, acciones y actitud. Segundo, mantenimiento de la calma. Observa cómo mantienes la tranquilidad en medio de la adversidad. No permitas que las emociones negativas te dominen y busca la serenidad interior. Tercer, evaluación racional. Utiliza la razón para analizar objetivamente cada desafío. Evalúa las diferentes perspectivas y considera las mejores opciones disponibles. Cuarto, aceptación de la impermanencia. Reconoce que todos los desafíos son temporales y que pasarán. Mantén una perspectiva de largo plazo y recuerda que la adversidad es una oportunidad para crecer y aprender. Quinto, agradecimiento por las lecciones. Aprecia las lecciones valiosas que puedes extraer de cada obstáculo imaginado. Agradece las oportunidades de desarrollo personal y transformación que surgen de las dificultades. A medida que practicas la premeditatio malorum, notarás cómo tu mente se fortalece y se prepara para enfrentar cualquier desafío que la vida pueda presentar. Te convertirás en un practicante estoico más consciente y capaz de mantener la calma en medio de las tormentas. Recuerda compartir tus experiencias y comentarios en la sección de comentarios. Si te está gustando este artículo, no olvides suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador y práctico sobre el estoicismo. La gratitud es una virtud clave en el estoicismo. Practicar la gratitud te ayuda a cambiar tu enfoque de las cosas que te faltan a las cosas que ya tienes. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser aspectos simples de la vida, como tener un techo sobre tu cabeza o disfrutar de una buena comida. La práctica de la gratitud estoica te ayuda a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas y a cultivar una actitud de aprecio constante. Dedica un momento especial, cada día, para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar en paz contigo mismo. Respira profundamente y permite que tu mente se llene de gratitud. Piensa en las cosas simples pero significativas que tienes en tu vida. Pueden ser aspectos básicos como tener un techo sobre tu cabeza, disfrutar de una buena comida o tener la compañía de seres queridos. A medida que te sumerges en la gratitud, siente cómo tu corazón se expande y se llena de aprecio. Observa cómo el enfoque en las bendiciones diarias cambia tu perspectiva y te ayuda a encontrar satisfacción en las cosas más simples. Aprecia la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Reflexiona sobre los desafíos que has superado y cómo te han fortalecido. Agradece las lecciones aprendidas en el camino y el crecimiento personal que has experimentado. La práctica de la gratitud estoica te permite desarrollar una actitud constante de aprecio y satisfacción en tu vida diaria. Te ayuda a encontrar belleza en los momentos cotidianos y a valorar lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que falta.
Cultiva la gratitud estoica y descubre cómo transforma tu perspectiva y eleva tu sentido de bienestar en cada aspecto de tu vida. El control del juicio es una habilidad fundamental en el estoicismo. Consiste en examinar y cuestionar tus propios juicios y creencias. Observa cómo interpretas los eventos y las situaciones en tu vida. Pregúntate si tus reacciones son objetivas o si están influenciadas por prejuicios y emociones descontroladas. Practicar el control del juicio te ayuda a tomar decisiones más racionales y a evitar ser arrastrado por impulsos negativos. Tómate un momento para reflexionar sobre cómo interpretas los eventos y situaciones en tu vida. Observa cómo tus propios juicios y creencias influyen en tu percepción de la realidad. Pregunta si tus reacciones son objetivas y basadas en una evaluación racional de los hechos, o si están distorsionadas por prejuicios y emociones descontroladas. Examina tus respuestas automáticas y busca oportunidades para aplicar el control del juicio cuando te encuentres frente a una situación desafiante. Tómate un momento para evaluarla de manera imparcial. Cuestiona tus suposiciones y busca diferentes perspectivas. Pregúntate si tu reacción inicial está basada en hechos concretos o si es influenciada por preconceptos y emociones intensas. Practica la objetividad y la imparcialidad al tomar decisiones. No permitas que los juicios apresurados o los prejuicios nublen tu capacidad de discernimiento. Examina cuidadosamente las evidencias y considera todas las opciones antes de tomar una determinación. A medida que te comprometes con la práctica del control del juicio, notarás cómo adquieres una mayor claridad mental y una capacidad mejorada para tomar decisiones racionales. Te convertirás en un observador consciente de tus propias reacciones y podrás manejar las situaciones de manera más sabia y equilibrada. Practica el control del juicio y descubre cómo transforma tu capacidad para tomar decisiones más racionales y evitar ser arrastrado por impulsos negativos en tu vida diaria. Ahora vamos a sumergirnos en el ejercicio del autoexamen, una práctica esencial en el estoicismo que nos invita a evaluarnos a nosotros mismos de manera profunda y honesta. A través de este proceso de autorreflexión, podemos identificar nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades y descubrir áreas en las que podemos crecer y mejorar. Tómate unos momentos para concentrarte, cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que tu mente se calme y se enfoque en el presente. Ahora lleva tu atención hacia tu interior y comienza a explorar tus pensamientos, emociones y acciones. Hazte preguntas profundas y honestas. ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores estoicos? ¿Estoy mostrando virtudes como la sabiduría, la valentía y la templanza en mi vida diaria? ¿Qué áreas debo mejorar? Permítete sentir las respuestas que surgen dentro de ti, sin juzgarlas ni reprimirlas. Observa con compasión y aceptación cualquier aspecto de ti mismo que desees cambiar o mejorar. Recuerda que el autoexamen es un acto de amor propio y crecimiento personal. A medida que identifiques áreas en las que puedes crecer, establece metas realistas y alcanzables para ti mismo. Puede ser trabajar en el control de tus emociones, practicar la gratitud diaria o mejorar tus habilidades de comunicación. Establece un plan de acción con pasos concretos y comprométete a seguirlo. Recuerda que el autoexamen es un proceso continuo. Dedica tiempo regularmente para evaluar tu progreso y ajustar tu rumbo si es necesario. Celebra tus logros y aprende de tus desafíos. La honestidad y la autenticidad contigo mismo son las bases para el crecimiento personal y la evolución en el camino estoico. La resignación estoica no implica rendirse o ser pasivo, sino aceptar las cosas que no puedes cambiar. Reconoce que hay situaciones y circunstancias que están fuera de tu control, y enfoca tu energía en aquellas áreas en las que tienes influencia. La resignación estoica te permite liberarte de la angustia y la frustración, y te ayuda a encontrar la paz interior en medio de las adversidades. Es importante comprender que la resignación estoica no se trata de rendirse o ser pasivo frente a los desafíos de la vida. Más bien, se trata de aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y dirigir nuestra energía hacia aquellas áreas en las que sí podemos influir. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos cambiar, como eventos pasados, decisiones de otras personas o circunstancias externas, la resignación estoica nos invita a aceptarlas con serenidad.
Reconocemos que lamentarse o preocuparse por lo que no podemos cambiar solo nos causa angustia y frustración innecesaria. En lugar de resistirnos o luchar contra lo inevitable, dirigimos nuestra atención hacia aquello que está en nuestras manos, nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Enfocarnos en aquellas áreas donde podemos ejercer influencia, nos permite encontrar soluciones creativas, tomar decisiones sabias y cultivar una paz interior duradera. La resignación estoica no es una actitud de indiferencia o resignación pasiva, sino un enfoque consciente y activo para enfrentar las adversidades. Nos permite liberarnos de la carga emocional de lo que no podemos cambiar y nos capacita para tomar el control de nuestra propia respuesta ante las circunstancias. Te invitamos a reflexionar sobre las áreas en tu vida donde puedes aplicar la resignación estoica y encontrar esa paz interior. Comparte tus experiencias en la sección de comentarios. Practica la resignación estoica y descubre cómo transforma tu perspectiva, liberándote de la angustia y encontrando la paz interior en medio de las adversidades de la vida. La atención plena implica sumergirse en el presente con una profunda conciencia y aceptación de cada momento. Dedica al menos 15 minutos al día para practicar la atención plena y cultiva esta habilidad transformadora. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente, cierra los ojos y dirige tu atención hacia tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, sin juzgar ni tratar de cambiar nada. Simplemente sé consciente de cada inhalación y exhalación, permitiendo que tu mente se calme y se enfoque en el presente. A medida que desarrollas estabilidad, podrás llevar la atención plena a tu vida diaria. Serás capaz de estar plenamente presente en cada momento, saboreando las experiencias con gratitud y aceptando lo que se presenta sin resistencia. La atención plena estoica te permite responder de manera estoica ante los desafíos que surgen en tu camino, manteniendo la serenidad y la claridad mental. Te ayuda a liberarte de las preocupaciones pasadas y futuras, y a encontrar la paz en el momento presente. Practica la atención plena estoica y descubre cómo transforma tu mente y carácter, permitiéndote vivir una vida plena y consciente. En conclusión, el estoicismo ofrece una amplia variedad de prácticas para fortalecer tu mente y carácter. Desde ejercicios de visualización hasta el autoexamen, la gratitud estoica, el control del juicio, la resignación estoica y la atención plena, cada práctica te brinda la oportunidad de crecer y transformarte personalmente. Recuerda que el estoicismo se trata de vivir con virtud y en armonía con la naturaleza, enfrentando los desafíos con valentía y aceptando las cosas que no podemos cambiar. Al cultivar la resiliencia, la autodisciplina y la claridad mental a través de estas prácticas, te fortalecerás para enfrentar cualquier obstáculo que encuentres en tu camino. Comienza a incorporar estos ejercicios estoicos en tu vida diaria y descubre cómo transforman tu mente y carácter.